buenas noches o muy buenos días para los que están escuchando. Depende del momento del día donde están escuchando este estudio del libro de Miqueas. Que Dios los bendiga ricamente. Y vamos a estar viendo el libro de Miqueas, más específicamente un capítulo de este libro, que es el capítulo 7. Pero para hablar de Miqueas nosotros no podemos dejar de hablar de los profetas del siglo 8 a.C. Estamos hablando de Amós, de Miqueas, de Oseas, de Isaías. Y vamos a ver un cambio, un giro en las características del mensaje de estas personas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. La observación es la siguiente: mientras que en el siglo 9 a.C. los profetas, los grupos proféticos, nosotros lo podemos ver eso en el Antiguo Testamento, los grupos proféticos de oposición se habían limitado a censurar abusos concretos. Entonces yo coloqué ahí, por ejemplo, el caso de Elías y la viña de Nabot. O sea, es el profeta que viene a censurar un acto concreto de este monarca. O podíamos ver algunos vaticinios de desgracia, sobre todo contra el rey. Por ejemplo, Miqueas, hijo de Jimlá, que le predijo al rey su derrota. Este Miqueas no es el mismo Miqueas que estamos viendo, ¿no? Este es el del siglo 9. Y su muerte contra el oráculo unánime de todos los profetas, ¿verdad? Que está en Primero de Reyes capítulo 22. Los profetas del siglo 8, entre los que vuelvo a mencionar, encontramos a Miqueas, Oseas, Amós e Isaías. Surgen profetas, ya sea en el norte como en el sur, que van a ser muy críticos con la situación de la sociedad en su conjunto, con lo que tiene que ver con la parte cultural, con la parte política, y hasta con la teología a veces oficial en ese momento, o la teología dominante. Literalmente estos profetas, cuando leemos Amós, cuando leemos Miqueas también, van a demoler muchas veces a la sociedad, van a tener una actividad demoledora en cuanto a la crítica de la sociedad, como manera de que la sociedad pueda ser consciente de lo que está pasando y puedan volverse a Dios, que ese es el final de la denuncia profética, que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. En el libro de Miqueas, nosotros vamos a reconocer en este hombre, nosotros vamos a ver acá algunas poblaciones, vemos a Jerusalén, ¿sí? Y vamos a ver el origen de Miqueas. Miqueas es un profeta que es probablemente de esta localidad que se conoce como Moreset Gat, ¿verdad? O sea, fijémonos que queda al sur oeste de Jerusalén. De ahí probablemente es el profeta Miqueas. Bueno, ahí tenemos un poquito más de lo que les acabo de mencionar, que nació en Moreset, una aldea que estaba a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Fue uno de los ancianos probablemente de este lugar. Esto es muy importante porque nos está situando en un ambiente campesino, a diferencia de Amós, a diferencia de Isaías. Es un profeta más de la corte, un profeta que cuando uno lee Isaías ve que tiene un acceso importante al rey, un hombre versado y entendido en política internacional era Isaías, y de un ambiente más de la corte, indudablemente, sin desconocer el pueblo. A Miqueas lo ubicamos en un ambiente campesino, entonces él va a estar en contacto con los problemas de los agricultores, las víctimas del latifundismo, ¿no? El latifundismo no es ninguna novedad, tal vez lo es el término, pero indudablemente que en aquella época existían grandes terratenientes que acaparaban tierras, y las consecuencias eran agricultores que quedaban en la ruina. Un dato interesante, que esta Moreset Gat se encuentra rodeada de fortalezas, ¿no? Entonces, en un círculo de 10 kilómetros a la redonda, nosotros tenemos varias fortalezas, como por ejemplo Azeká, Soco, Adulam,
Laquis, hay relatos de la famosa toma de Laquis, de esta fortaleza, Mareshá también. Entonces fíjense que si nosotros ubicamos acá Moreset Gat a la redonda, unos 10 kilómetros a la redonda aproximadamente, nosotros vamos a encontrar que está rodeada por fortalezas, ¿no? Es un círculo de fortalezas. Entonces, eso implica que hay mucha presencia en la zona de militares, funcionarios reales. Esto es frecuente en la zona, y por lo que va a decir después más adelante, Miqueas no es muy benéfica esa presencia, sino que también se prestaba a la explotación. Además de los impuestos que se cobraban en esta ciudad, es probable que llevasen levas de trabajadores para conducirlos a Jerusalén, por lo que nos dice Miqueas 3, versículo 10. Entonces, ¿cuál es la realidad? Latifundismo, expropiación de tierras, robo a mano armada, trabajo forzado, es el ambiente que está rodeando al profeta. El profeta siempre es hijo de su época, está en un contexto determinado, y ese contexto va a generar ese mensaje que no es propio, obviamente, sino que es el mensaje de parte de Dios que él va a transmitir. Pero el profeta indudablemente que es hijo de su tiempo, va a denunciar no algo que pasó ni va a pasar, sino algo que está pasando en su época. El nombre de Miqueas es ¿quién como Yahvé? ¿No? Micayaju. Bueno, de la posición social nada sabemos, no sabemos muchas cosas. Un hombre sencillo, en lo que la mayoría coinciden, si bien hay otros autores que plantean algunas otras cosas, que no nos vamos a ir por las ramas. Es un hombre sencillo, de campo, pertenece a ese círculo de campesinos y ganaderos oprimidos, o sea, Miqueas mismo está sufriendo esa opresión que él está denunciando. Es contemporáneo de Isaías. El título del libro, cuando nosotros empezamos a ver Miqueas, sitúa su actividad durante los reinados de Jotam, de Acaz, de Ezequías. Entonces, aproximadamente tenemos una duración de su actividad ministerial entre los años 740 y 698, unos poquito más de 40 años dura la actividad profética de este hombre. El mensaje. Capítulo 2 y 3 presentan a Miqueas como uno de los grandes defensores de la justicia. Parten de esta premisa, ¿no? De la apropiación de los campos por parte de los poderosos. Fíjense cómo comienza estos dos primeros capítulos, dos versículos del capítulo 2. Hay de los que planean maldades, traman iniquidades en sus camas, al amanecer las ejecutan porque tienen poder. Yo estuve marcando ahí en un color, un rojito más oscuro, todos los verbos que implican la acción de estos funcionarios, de estas personas de la élite de poder, ¿no? Planean, traman, ejecutan, codician, roban, ocupan, oprimen, codician campos, roban casas, ocupan y oprimen al varón en su casa, al hombre con su heredad. De manera que lo que nos plantea Miqueas en la sociedad donde él vive, cualquier parecido con la nuestra es pura coincidencia, es una situación de opresión, de gran opresión por parte de los poderosos. Pero esto no va a ser lo que más asombra. Ahora vamos a ver algo realmente asombroso. Dice, pero yo digo, escúchenme, jefes de Jacob, mire lo que dice Miqueas 3, 1 al 4, jefes de Jacob, príncipes de Israel. Ahora estamos viendo la élite, ¿verdad? La clase gobernante, los jefes. ¿No les toca a ustedes ocuparse del derecho? Ustedes que odian el bien y aman el mal. Fíjense en la característica de la dirigencia política de la época de Miqueas, ¿no? Odian el bien y aman el mal. Arrancan la piel del cuerpo, la carne de los huesos, una metáfora, ¿no? Para mostrar la opresión a la que está sometido el pueblo. Se comen la carne de mi pueblo. Entonces, ¿cómo se lo despellejan? Le rompen los huesos, le cortan como carne para olla o el puchero. Entonces, fíjense la contraposición de la clase dirigente, jefes de Jacob, príncipe de Israel, la actitud de odiar el bien, amar el mal, ¿no?
y la contraposición a mi pueblo. El profeta, Dios a través del profeta no dice que ellos sean su pueblo. Mi pueblo son los oprimidos. O sea, la contraposición entre los jefes, los príncipes y mi pueblo. Dice, cuando griten al Señor, pues y estas son las consecuencias, cuando griten al Señor, no les responderá, les ocultará el rostro entonces por sus malas acciones. De manera que la injusticia social que se está practicando y que se está cometiendo, hace en cierto sentido que Dios no escuche las oraciones ni los clamores de estos jefes de Jacob, príncipes de Israel, a los cuales no se les llama mi pueblo, a los oprimidos sí se les llama mi pueblo. Después tenemos otro pasaje extraordinario, pero desgarrador a su vez, extraordinario por lo desgarrador. Escúchenme de vuelta, jefes de Jacob, príncipes de Israel, élite política, ustedes detestan la justicia y tuercen el derecho, cuando debieran, están para eso, ¿no? Lo que más se valora en la antigüedad, lo que más se valoraba, era un rey que impartiera justicia. Estas personas son totalmente lo opuesto a lo que se esperaba de ellas. Edifican con sangre a Sion, a Jerusalén con crímenes, y acá dice, sus jefes juzgan por sobornos. Miren, todos los grupos, hay una corrupción total. Los jefes juzgan por soborno, los sacerdotes predican a sueldo, los profetas adivinan por dinero. Vos pagame un sueldito, dame determinada cantidad de dinero y yo te armo un mensaje profético para lo que vos quieras. ¿Querés un mensaje para el año 2022 de prosperidad? Bueno, eso tiene un precio, ¿verdad? Pero lo podemos arreglar. Cuando el profeta, justamente el profeta no tenía que tener ninguna coacción, ni podía estar condicionado por la sociedad, sino que el profeta lo que tenía que ser sensible era a la voz de Dios y transmitir el mensaje de Dios. Pero es un estado caótico, encima se apoyan en el Señor diciendo, esto es lo peor, encima se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada malo. De manera que Dios era como una especie de amuleto para ellos, no tenían una relación personal con Dios, era una especie de amuleto, y decía, no está el Señor en medio de nosotros, no nos sucederá nada malo. Y esa era la excusa para cometer cualquier tipo de tropelías. Se acusa a todos los dirigentes de construir la prosperidad de la ciudad a costa de la sangre de los pobres, ¿no? Es un pasaje típico donde vemos la explotación de la explotación de los pobres por parte de los poderosos, la clase dirigente es una clase que está corrompida, los sacerdotes predican a sueldo, los profetas adivinan por dinero, nadie se salva en esta crítica que hace Miqueas, pero no es una crítica que se inventa, es el mensaje de parte de Dios, de manera que aquellos que son los sacerdotes, que ministran las cosas de Dios, la institución profética como tal, está toda corrompida. Cuando uno ve esto, por eso hay algunos autores que llaman a estos profetas demoledores, porque demuelen a la sociedad con la crítica, ¿no? Y más que los profetas es el mensaje de Dios que demuele a la sociedad, desnuda a la sociedad y evidencia la corrupción en todos los estratos que hay en la sociedad. Vuelvo a decir, cualquier semejanza con la realidad de hoy, cualquier transferencia que podamos hacer y aplique, es pura coincidencia, ¿no? Entonces el lenguaje de Miqueas es un lenguaje muy plástico. Pasan ante nosotros mujeres expulsadas de sus casas, niños desprovistos de libertad, gente explotada, hombres explotados. Entonces muestran una sociedad dividida en dos grandes bloques. Vieron que se habla de la brecha hoy día. Bien, bueno, realmente había una brecha en esta sociedad. Jueces, terratenientes, autoridades civiles y militares, sacerdotes y falsos profetas por un lado, y por el otro lado, las personas oprimidas a las que el profeta, a la que el Señor mismo llama mi pueblo, mi pueblo. Ustedes saben que
uno puede ver en los pasajes del Antiguo Testamento que el Señor se muestra como el defensor de la viuda, del huérfano y de los pobres, de estas tres figuras especialmente. ¿Por qué? Porque eran las figuras más desprotegidas de la sociedad, las personas más débiles, que no tenían en quién apoyarse, no tenían quien las defendiera. Por eso, como son las tres personas más débiles, el Señor mismo se erige en el defensor de la viuda y de los huérfanos. Aparece en varios pasajes, no solamente proféticos, sino en los libros sapienciales, como el Señor en defensa de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero, siempre en favor del más desvalido. Ahora, una de las cosas que llama la atención con respecto a los pasajes, a estos pasajes que no los vamos a leer porque nos vamos a enfocar en el capítulo 7, cuando leemos los pasajes, leemos el libro de Miqueas, es que estas personas que oprimen, estos opresores, no son alguien que son ajeno al pueblo, no estamos hablando de Asiria, no estamos hablando de Babilonia, no estamos hablando de los enemigos extranjeros del pueblo de Dios, sino que es el propio pueblo, la élite del propio pueblo, y es que tiene un carácter religioso estos opresores, y consideran a Dios de su parte. Entonces, esta gente, vieron que acabamos de leer que decía, no nos sucederá nada malo, sino que el Señor está con nosotros. O sea, son religiosos, entre comillas, ¿no? Consideran a Dios de su parte, invocan las grandes tradiciones de Israel, entonces mencionan al templo, indudablemente, esas grandes tradiciones, Jerusalén como la ciudad. ¿Qué le va? Nosotros somos el pueblo de Dios, estamos en la ciudad, Jerusalén, esa ciudad elegida por Dios, tenemos el templo, esta institución extraordinaria, pero invocan y se apoyan en esas tradiciones para explotar al pobre. O sea, y esto es lo que más llama la atención. Por eso Miqueas no es que se enfrente a una serie solo de injusticias, de opresiones aisladas, perdón, generalizadas, sino que se enfrenta a todo un sistema institucionalizado de injusticia. Se enfrenta a una teología de la opresión, o sea, la teología al servicio de la opresión. Una opresión que está justificada por una teología. Eso es lo peor, ¿no? Entonces, hay lo que se llama una teología de la opresión, de manera que esos que están oprimiendo encuentran un fundamento, entre comillas, teológico para hacer lo que hacen. Y dicen, no, Dios está con nosotros, lo que nosotros estamos haciendo no va a traer aparejada ninguna consecuencia, nosotros somos poderosos y Dios está de nuestra parte. Eso es toda una teología al servicio de la opresión. Pero es más, al servicio de esa teología de la opresión van a estar los falsos profetas, que van a justificar esa injusticia, ¿no? Entonces, esta teología oficial, le puse yo, de la falsa seguridad, será la que justifique todos los desmanes cometidos en la sociedad. Y esto es lo más terrible. Cuando en nombre de la teología oficial se cometen los desmanes más grandes, como se han cometido a lo largo de la historia, no solamente en este caso concreto del siglo VIII, en el caso de Miqueas, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Guerras que han sido santificadas, teologías que han servido para arrasar, para justificar el exterminio de pueblos, de naciones, de etnias. Cuando la teología está al servicio para justificar injusticias, opresiones, muertes, robos, corrupciones. Hay una teología, en el caso de Miqueas, que justifica todo esto. Entonces, frente a esta teología, falsa teología, ¿no? Esta teología de la opresión, surge una visión radical que corta con toda tradición. Surge un mensaje, podemos decir, disruptivo, que rompe con ese bloque de la teología de la opresión,
con todas esas tradiciones, promesas anteriores, con ese entusiasmo incluso que manifiestan algunos salmos que ensalzan a Jerusalén, y este profeta, frente a esa tradición, les dice: Jerusalén va a ser una ruina. Jerusalén va a ser una ruina, va a ser destruida. De manera que este mensaje va a sacudir, porque si nosotros vemos algunos salmos, como Jerusalén está rodeada por montes, así el Señor rodea a su pueblo, pero ahora le dice que esa Jerusalén va a ser destruida. ¿Pero por qué va a ser destruida? Por la propia conducta de los opresores, de la élite, de la clase dirigente, la que tendría que dar ejemplo, está generando todos estos desmanes. Con respecto al contenido del libro, bueno, podemos decir que el libro tiene 4 grandes secciones, ¿no? Donde el mensaje va pasando alternativamente de la amenaza, acusaciones, con determinados tonos de lamentos, a la salvación. Amenaza, salvación. Amenaza, salvación. Entre esos 2 tonos va concluyendo el libro, ¿no? Después del título se anuncia una grandiosa teofanía. Teofanía quiere decir una gran manifestación de Dios, motivada por los pecados de Israel, que provoca el castigo inmediato de Samaria. No solamente se denuncia a Jerusalén, sino que Miqueas denuncia a Samaria, al norte. Entonces hay palo para todos, ¿no? Indudablemente que esta teofanía, esta manifestación de Dios, está motivada por los pecados de Israel y de Judá. Dios no está quieto ante las opresiones que se viven en esta sociedad, por más que haya una teología de la opresión y que haya un status quo que esté justificando todo eso, se manifiesta el Señor para generar esa alarma, para anunciarles el juicio que va a venir. A continuación entona una elegía por Judá, una lamentación, ¿verdad? El juicio de Dios ha afectado tanto al norte como al sur. Se viene juicio, ¿verdad? De este anuncio y lamentación general al norte y al sur, va el profeta a denunciar pecados concretos, ¿no? Entonces, algunos que ya mencionamos, fijémonos: latifundios, opresión de los pobres, abusos de la clase dirigente, que ya habíamos mencionado. Y hay algo clave, ¿no? Que cuando uno estudia los profetas, sobre todo estos profetas, se da cuenta que para el profeta el destino de Israel depende de su preocupación por la justicia social. Dios no puede aceptar y Dios no puede bendecir una sociedad donde se cometen injusticias, una sociedad que es el pueblo de Dios y están ocurriendo injusticias. Por eso es muy importante en Amós, en Miqueas, en Oseas, en Isaías también, en algunos relatos de Isaías, la justicia social. Sin justicia social, el pueblo, la ciudad no va a permanecer. La justicia social debe ser el reflejo de lo que es Dios. Dios es un Dios justo. Y esa justicia de Dios, esa imparcialidad de Dios, se tiene que derramar a la sociedad, se tiene que traslucir en la sociedad, de manera que los jueces tienen que juzgar con justicia, las autoridades políticas deben gobernar con justicia, los sacerdotes deben oficiar con justicia, y los profetas deben denunciar lo que tienen que denunciar y no admitir dinero, ni como dicen, ni profetizar por dinero y a conveniencia. Ahora, cuando esto está todo trastocado, cuando hay injusticia social, el orden social está alterado y Dios no puede bendecir una nación que se comporte de esta manera porque no está reflejando lo que es Dios. Entonces, vemos ahí en algunos pasajes cómo hay denuncias contra los que acaparan tierras, contra los jefes, contra los falsos profetas que legitiman el proceder de los opresores. Eso es algo tremendo. Eso es hacerle traicionar el ministerio profético, cuando el profeta en sus comienzos es alguien que denuncia, que pone en evidencia algo que todos ven y no se animan a decir, ¿verdad? Y que no tiene por qué estar comprometido con nadie, sino solo con Dios. Ahora el profeta está al servicio de la clase dirigente, al servicio de los opresores, y lo peor, lo legitima. Dice, no hay problema, no hay problema. Ellos son los elegidos de Dios.
Bueno, en capítulo 3, versículos 5 al 8, hay un enfrentamiento directo de Miqueas, que escribí ahí con minúscula, ¿verdad? Con los falsos profetas. Los profetas, indudablemente estos falsos profetas se mueven por intereses personales. Miqueas está lleno de valor para denunciar los pecados de su pueblo. Yo, en cambio, estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de fortaleza, para anunciar sus crímenes a Jacob, sus pecados a Israel. Bueno, ese ataque duramente a las autoridades civiles y religiosas anuncia ese castigo que va a venir a Jerusalén. Hay un anuncio de destrucción, y ese anuncio de destrucción a Jerusalén, que ya lo anuncia Miqueas, se ve que generó una impresión tan grande en la mente, que hay un recuerdo de ella, un siglo más tarde aproximadamente, muchos años después, va a ser referida por Jeremías capítulo 26, versículo 18, cuando van a referir estas mismas palabras de Miqueas, la van a tomar y van a decir, Miqueas dijo que Jerusalén iba a ser destruida, ¿no? Jeremías no está inventando nada. Miren que Miqueas hace varios años atrás lo dijo, de manera que esa imagen de la destrucción de Jerusalén fue algo que dejó huella en la mente del pueblo. Esa imagen de decir, por eso, por culpa vuestra, Sion será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. Miqueas cita literalmente la proposición central de la teología del templo de Jerusalén, en la que los principales del país encuentran seguridad. Fíjense de qué se agarraban los poderosos, ¿no? ¿Cuál era la teología del templo de Jerusalén? Era esto, el versito que tenían como lema. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Tenían el templo del Señor como un amuleto de la suerte, como un amuleto que uno coloca, pero después hace lo que quiere, ¿no? El amuleto está ahí. No se daban cuenta de la institución que representaba el templo, de que era el lugar de encuentro de Dios con el hombre, de donde se deberían realizar determinadas ceremonias, que era un lugar santo. Pero para estas personas, en vez de entender el significado del templo, de lo que representaba ese templo, lo veían como un amuleto, lo veían como esa cintita roja que muchas personas se ponen por la envidia, o muchos amuletos que muchas personas pueden tener hoy día, pirámides, etc. Eso era el amuleto de ellos. Y el Señor les sale al encuentro, enmienden sus conductas y sus acciones. Esto era lo que había que cambiar. Y habitaré con ustedes en este lugar. Ahí está la justicia social, ¿no? No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. No va a pasar nada a Jerusalén porque está el templo con nosotros. Estamos asegurados, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos como amuleto? No revisamos las acciones que cometemos, nuestra conducta. Pensamos que a veces tenemos el bautismo, que alguna vez recibimos como un amuleto, el hecho de congregar, pero yo me congrego todos los domingos. Cuidado que no se convierta en un amuleto eso, cuidado que no se convierta en un amuleto el hecho de decir, bueno, yo participé de la Santa Cena, el hecho de ofrendar. Eso no pueden ser amuletos, ¿no? Tengo que comprender el significado de esas cosas que forman parte de mi vida, y tengo que caminar con rectitud. Por eso Dios les pide que enmienden su conducta y sus acciones. Miqueas 3:11, en la segunda parte, dice, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal, decían. No vendrá sobre nosotros ningún mal. Dios está
No hay peor cosa que una falsa seguridad. No hay peor cosa que ser insensible, queridos hermanos, a la voz de Dios, de pensar que este es el amuleto, no me va a pasar nada, y no poder revisar mi vida espiritual, no tener esa sensibilidad de darme cuenta de que estoy caminando mal y dejar seguir adelante. No, pero si yo soy cristiano, no hay problema. Yo voy a la iglesia, no hay problema. Eso no se tiene que convertir en un amuleto, no tiene que ser un obstáculo para revisar mi vida, mis acciones y mi conducta. Para la clase dirigente, el culto de Jerusalén era una garantía de seguridad. No importa que estén robando, no importa que estén oprimiendo, pero mientras se lleve a cabo el culto, por más que el culto ya no tenga ningún sentido, esté vaciado de significado, ya porque estaban todos tan corrompidos, y eso los hacía absolutamente insensibles a su propia injusticia. Que lo que hagamos, sirviendo a Dios, que lo que hacemos como cristianos, no nos haga insensibles y podamos en cada momento meditar acerca de nuestra conducta, como les dije, podamos estar revisando nuestra vida cotidianamente, diariamente, estar ajustando cosas que el Señor nos va mostrando, y no que nos pase como les pasaba a ellos, porque es muy fácil criticarlos. Indudablemente es muy fácil criticar a esta gente. Qué terrible, qué opresora, qué opresión, qué corrupción. Pero también es algo que se da en nuestros días, no solamente en la sociedad en la que vivimos, pero también en nuestra vida. También en nuestra vida. También nosotros tenemos nuestros amuletos y tenemos que revisarnos. Y también nosotros muchas veces decimos, no vendrá sobre nosotros ningún mal, cuando Dios nos está advirtiendo cosas que están mal en nuestra vida, y nosotros nos queremos agarrar de que somos cristianos, de que somos bautizados, de que tenemos tantos años. Yo sirvo, yo canto, yo hago esto. Yo podría decir, yo predico. Y eso se transforma en mero ritualismo, en un mero acto mecánico que me hace insensible a mis propias injusticias, como le pasaba a este pueblo. Miqueas, contra esa teología de la justificación, de la opresión, contra esa teología de la opresión, afirma que la ciudad y el templo van a ser devastados. Van a ser devastados. ¿Por qué? Porque hay sangre de los oprimidos, hay personas oprimidas, injusticias en esta sociedad. Entonces, el juicio que queda es que va a haber una devastación de la ciudad y del templo. O sea, esa falsa seguridad se les va a ir, se les va a acabar. Los 3 primeros capítulos debaten el tema de la justicia, los capítulos 4 y 5 se centran ya en un tema de la salvación. Parece ser una discusión entre Miqueas y los falsos profetas que se van alternando, la estructura esa de estos capítulos. Con respecto a estos temas, ¿cuándo tendrá lugar? Debe decir no la lugar. ¿Cuándo tendrá lugar? ¿De dónde vendrá la salvación? ¿Y en qué consistirá la salvación? Entonces fíjense cómo con respecto incluso al tema de la salvación, de la liberación, de la restauración, salvación en ese contexto, había controversias. Porque para Miqueas, el profeta de verdad, el único de verdad en este momento, al menos por lo que leemos, la salvación es cosa futura para Miqueas. Jerusalén, amenazada de muerte, ¿verdad?, será restaurada por Dios, pero la salvación no va a ser inmediata. Tiene que haber un proceso de purificación, tiene que haber un castigo, una disciplina de parte de Dios, ¿no? Hay que pasar esa etapa de purificación. Ahora, para Miqueas, va a ser el momento de dolor y de derrota. En cambio, los falsos profetas pretenden anticipar la salvación y dicen, la salvación es para ahora. Miqueas dice no, la salvación no es para ahora va a ser la purificación, el zarandeo, la disciplina de Dios. Después sí va a venir la restauración, después va a venir la salvación prometida. Fíjense cómo estos profetas han distorsionado completamente el mensaje, están alimentando a las personas con falsas esperanzas, falsas expectativas de salvación, como ocurre hoy día indudablemente.
anticipando algo que no es para ahora. La salvación será para después. Entonces, con respecto al carácter de la salvación, he ahí uno de los dilemas entre Miqueas y los falsos profetas. La visión que tiene Miqueas es la de la salvación futura. La de los falsos profetas es una salvación en la hora que Dios no la promete. No es ahora la salvación. El segundo punto de conflicto es el lugar de donde saldrá la salvación. Para los falsos profetas, viene de Jerusalén. Miqueas responde que será de Belén, el lugar de la salvación. Pasaje que va a ser tomado luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Como una condena de la capital, como una vuelta al pasado, a los orígenes de David, ¿no? Con respecto a esas tradiciones de Jerusalén, Miqueas opone Belén como el lugar donde va a surgir la salvación. El tercer tema que va a discutir con los falsos profetas, Miqueas, es el contenido de la salvación. Para los falsos profetas, la salvación tiene un carácter nacionalista, cruel con los demás pueblos. Es decir, la salvación para los falsos profetas es que Dios destruye a todos los enemigos. Señor, para mí mi salvación es que destruyas a todos los enemigos que me están rodeando. Por favor, Señor. Todos los vecinos, malas personas conmigo, podríamos decir así. Dice así: el resto de Jacob será en medio de muchas naciones como un león entre fieras salvajes, como cachorro en un rebaño de ovejas que penetra y pisotea y hace presa impune. ¿Verdad? Esta es la visión de los falsos profetas. Esta es la nación, la visión de salvación. Tu salvación va a ser que, o sea, fíjense que los falsos profetas indudablemente tienen hasta un falso concepto de lo que es Dios. No solamente distorsionan el mensaje, inventan ese mensaje, justifican la opresión, tienen una distorsión con respecto a lo que es el carácter de Dios. Para los falsos profetas, ellos anuncian al pueblo que la salvación significa que Dios destruya a todos los enemigos que los rodean. Es eminentemente nacionalista. Lleva la camiseta ahí que dice, nosotros somos de Jerusalén y los demás son paganos y Dios los va a destruir a todos. Y es verdad que los enemigos de Dios van a ser eliminados. Pero los principales enemigos de Dios no son las potencias extranjeras. Eso lo vamos a ver en Miqueas. Sino todos los ídolos en los que confían los israelitas. Ejércitos, fortalezas, no se olviden que mencionamos las fortalezas que había en los alrededores, ¿sí? Fortalezas, adivinos, falsas divinidades. Esto es los enemigos que el Señor va a exterminar. Entonces, fíjense el pasaje tan elocuente de Miqueas, 5, 9 al 14. No lo vamos a leer todo por cuestiones de hora, ¿verdad? Pero dice: aniquilaré la caballería de ustedes, ciudadelas arrasaré, lo que está marcado en rojo y en verde, sortilegios aniquilaré, adivinos aniquilaré, ídolos y estela, que son como estatuas de piedra, ¿verdad? Haciendo alusión a divinidades. Derribaré postes sagrados, acabaré con tus bosques sagrados, lugares donde se practicaba la adoración a determinadas deidades, como Asherá, como Baal, deidades vinculadas con la fertilidad, y otros dioses más, ¿verdad? Ese es el verdadero enemigo del pueblo. Fíjense, el verdadero enemigo del pueblo no está afuera, está dentro. Es la confianza en los ejércitos, en la fortaleza. Son los ídolos. Son cosas que el pueblo mismo deposita su confianza, o la idolatría mismo del pueblo. Los enemigos no están afuera, están adentro. Entonces, considerando los capítulos de esta manera, se advierte que su contenido no es simplemente mensajes de salvación, oráculos de salvación. La promesa de salvación que uno puede ver en Miqueas no son promesas incondicionales. No es te voy a salvar, pase lo que pase. Yo voy a liberarlos, pase lo que pase. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento del pueblo. Por eso Dios tiene que destruir
todos aquellos enemigos internos en los que el pueblo confiaba. Si la primera parte está dominada por la teofanía, o sea, la manifestación de Dios y las consecuencias que tiene esa manifestación de Dios, el capítulo 6 ya nos va a situar en un ambiente de juicio. Bueno, hay un ambiente de juicio, fíjense que la naturaleza se presenta como testigo, ¿verdad? Pueblo mío, Dios le dice, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme, te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud, enviando por delante a Moisés, Aarón y María. Entonces, ¿qué vemos en ese capítulo? Convoca a la naturaleza para que asista al pleito con su pueblo. Se presentan los beneficios de Dios que provocan la generosidad de Israel, que intenta agradar a su Señor. Pero fíjense, acá está el tema. Al pueblo solo se le ocurre una manera de acercarse a él, es mediante el culto. Pero un culto vacío, un culto mecánico. Es como que yo esté yendo a la iglesia, ore, cante, pero lo haga de una manera mecánica, sin poner todo mi ser y sin poner el entendimiento en eso que estoy haciendo. Ellos pensaban que solamente participando de una manera ritual, solamente en lo exterior, llevando un animal, participando de la fiesta, de las liturgias, eso iba a agradar a Dios. Pero miraban lo externo, y ese es el problema cuando tenemos algunos signos o símbolos, que a veces nos quedamos con el signo o el símbolo. Paul Tillich, un teólogo protestante, que por temas de la guerra tuvo que ir a Estados Unidos, él habla del símbolo y dice algo extraordinario. Él dice, nosotros no nos podemos quedar con el símbolo, porque el símbolo apunta a una realidad que está más allá de él. Si yo me estoy quedando con el símbolo, me estoy quedando con un ídolo, y no me estoy quedando con la realidad a la que está apuntando ese símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me quedo con lo externo del culto, me quedo con lo exterior, con los animales, con determinados ademanes que se hacen en el culto, determinados rituales que se hacen con el culto, pero yo no voy a la esencia, a lo que significa ese culto, a la entrega, al ofrecerme. Si yo no soy consciente de la esencia del símbolo, me estoy quedando con un ídolo. Vale decir, si para mí el bautismo en sí es lo más grande, y no veo a dónde está apuntando el bautismo, me estoy quedando con un ídolo. Si la cena del Señor en la que estoy participando, solo me quedo en el pan, solo me quedo en el jugo de uva o en el vino, sea como fuere que cada uno participa, y no estoy viendo la realidad a la que eso está apuntando, estoy haciendo de esos elementos un ídolo. Estoy idolatrando eso. Entonces lo que Dios quiere es que no se queden con lo externo, sino que traten de penetrar en la esencia de ese culto y no quedarse con lo externo. Entonces, por eso, a veces hay personas que te preguntan, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Fíjense lo que le dice Miqueas y también al pueblo. ¿Con qué me presentaré al Señor inclinándome al Dios del cielo? Me presentaré con holocausto. Era la mente de ellos, sí, con holocausto. Le mato unos bichitos, unos becerros, añojos, ¿sí? Y Dios se va a agradar, no importa lo que haga yo después, pero yo le tiro unos becerros ahí que los degüellen. Y eso era algo frío completamente, ya se había tornado indudablemente para algunas personas en algo completamente frío. ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o 10.000 arroyos de aceite, una hipérbole, ¿no? Cuanto más le ofrezco, más me va a aceptar, por más que yo ande de cualquier manera. ¿Le ofreceré mi primogénito por mi culpa o el fruto del vientre por mi pecado? Para ellos sí. Para ellos la única manera de agradar a Dios era mediante el culto externo, mediante el culto externo. Acá no menciona que el corazón vaya acompañando a la acción, porque en definitiva, queridos hermanos, ¿qué era lo que generaba el perdón? O, mejor dicho,
más que el perdón se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento, era el corazón de la persona, era el corazón del oferente que ofrecía esa víctima, ¿no? Era el corazón lo que Dios estaba mirando en el momento de ofrecer el holocausto o lo que sea. El profeta le recuerda el único camino, el más antiguo e importante, el que pasa por la justicia y la lealtad. Y le dice en uno de los pasajes más extraordinarios, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo agradar a Dios? Muchos jóvenes preguntan, ¿cómo puedo agradar a Dios? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. La voz de Yahvé grita a la ciudad, escuchad tribu y consejo de la ciudad. Fíjense que lo que Dios está reclamando no son más holocaustos, no son más ofrendas, no es más culto, es es practicar la justicia social, la equidad, amar la piedad, caminar humildemente con tu Dios, ¿no? Lo que Dios está pidiendo del pueblo es una relación con Él, porque este pueblo indudablemente no está teniendo una relación con Él, está siguiendo solamente un ritual, solamente un ejercicio ritual. Todo esto falta completamente en Israel y contiene obviamente un duro ataque contra, más adelante en los capítulos 6, 9 al 16, un duro ataque contra la ciudad que se ha enriquecido a fuerza de injusticia. Bueno, hasta aquí el juicio ha seguido el mismo proceso que advertimos en otros textos proféticos. Y fíjense que esto no solamente aparece en Miqueas, aparece en varios profetas y en varios pasajes del Antiguo Testamento. Ante la amenaza del Señor, el pueblo recurre al culto, pero Dios no lo acepta como escapatoria. ¿Vieron eso de decir, uy, si no, me está yendo muy mal, tengo que ir, tengo que ponerme las pilas? No vaya al culto como escapatoria. No busquemos a Dios como escapatoria. Lo que Dios nos pide es una comunión con Él, una comunión diaria. Eso es lo que Dios quiere, no el Dios de las escapatorias. Alguien decía hace varios años que, hablando de Uruguay, que este país era duro, ¿no? Porque la tierra era dura. Porque en otros países donde hay terremotos, las iglesias muchas veces ante los terremotos se llenan de personas que concurren al culto. O sea, es como algo que siempre ocurre, ¿no? Ante la desgracia, ante la catástrofe, buscamos a Dios, ¿no? Como escapatoria. ¿Por qué no buscarlo siempre? ¿Por qué no buscarlo siempre? Es lo que Dios va a estar criticando en este momento. O cuando las papas queman, como decimos nosotros, busco a Dios. Dios como la patita de conejo, aquel que me va a dar la salida. Si en esta me ayudás, Señor, te prometo que voy a ser bueno. No lo busque como escapatoria. Busquémoslo para tener esa comunión con Él. Esa es la voluntad de Dios. Y en este capítulo, para estar finalizando, que tanto nosotros queremos meditar en él, comienza, ¿no? Ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando, ahora podemos ver un poco más el contexto de este capítulo con todo lo que le decimos, ¿no? Entonces el profeta dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado en la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Fíjense la escena, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el que juzga por recompensa, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra,
y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Yahvé miraré, dice Miqueas, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Entonces, fíjense, se hace una evaluación de la conducta de los funcionarios, jueces, poderosos, y la relación entre parientes y amigos en este capítulo. Esta lamentación que nosotros podemos ver en este capítulo, en esta parte, indudablemente que surge al ver el cuadro de la sociedad, la corrupción general, nadie se salva. Entonces, fíjense la imagen que hace el profeta. Se presenta como un recolector que después de la vendimia anda en busca de algunos frutos, ¿no? Usted va a buscar algunos frutos de calidad, pero no encuentra nada que merezca la pena. No hay nada para comer. Está todo corrompido. Es la imagen de la corrupción total de la sociedad. No hay nada que sea aprovechable. Busca buenas obras en Israel, no encuentra nada. Desaparecieron de la tierra los piadosos. La situación, fíjense cómo es anárquica. Todos acechan la sangre. Esta parece ser una situación que precedió también a la caída de Samaria. Parece que se estuviera refiriendo a eso cuando había una determinada dinastía que se sucedían ininterrumpidamente, mataban a unos y se sucedía el otro. Pero lo importante es ver cómo a través de estas imágenes nos evocan la corrupción total de la sociedad, una degradación total. Todos están involucrados en todo esto, hay lucro, ya esto lo vimos. Por eso no tarda en aparecer el día del castigo, el día de la manifestación de la ira divina, que ha sido anunciado por esos atalayas o profetas. Miqueas se va a hacer solidario de las amenazas con sus antepasados, Oseas, Amós, habían lanzado años antes. Samaria ya está madura para el castigo, porque hasta la fidelidad elemental entre amigos y familiares es quebrantada. Fíjense que la injusticia ha afectado tanto a la sociedad, tanto a los órdenes de la sociedad, que hasta las relaciones familiares ya se ven afectadas. No se fíen del amigo, cuidado con la que duerme al lado, no se confíen, los enemigos del hombre son los de su propia casa, pasaje que se va a tomar más adelante por Jesús en el Evangelio, pero que acá en este contexto nos describe hasta qué lado estaba todo trastocado, cómo la injusticia, cómo esa sociedad patas para arriba, estaban afectadas hasta las relaciones familiares. Ustedes saben que en la antigüedad era muy valorada el respeto que se tuviera hacia los padres, pero acá los enemigos del hombre son los de su propia casa. Uno se levanta contra otro, una situación tremenda. El tejido de la sociedad está completamente afectado. Indudablemente, en medio de esta falta de poder confiar en alguien, de todo este orden trastocado, la única actitud sensata es confiar en el Señor y esperar en su salvación, como hace el profeta en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Más adelante, en los versículos 8 al 20, estos versículos forman como una especie de liturgia de esperanza, donde están dialogando Israel y el Señor. Hay un acto de fe manifestado que yo voy a estar leyendo acá en mi Biblia, un acto de fe manifestado por el pueblo, cuando dice en el versículo 8 al 10, dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Acá hay un acto de fe donde el pueblo reconoce su falta, reconoce que ha hecho las cosas mal. Fíjense cuando dice en el versículo 9, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Ahora, en este momento, hay un reconocimiento del pueblo del pecado. Y es que cuando hay un reconocimiento, soportaré, dice, la ira de Jehová, el castigo justo, ¿verdad? Esa ira de Jehová es el castigo justo.
no es esa ira desmedida, no es esa ira injustificada, sino que es el castigo merecido por las acciones de ellos. Entonces, ante esa confesión del pueblo, aparece una promesa de salvación. Cuando hay arrepentimiento, hay salvación. Y dice, viene el día, versículo 11, en que edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Entonces, ocurre lo que se llama promesa de salvación de parte de Dios. Ante esta promesa de salvación hay una súplica confiada, donde el pueblo dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y hay una certeza de perdón, ¿no? Hay una súplica confiada en estos versículos y hay una certeza de perdón donde dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Fíjense cómo empieza el libro de Miqueas. Empieza con juicio. Fíjense cómo termina, con perdón. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. No es un perdón gratis, hay un arrepentimiento. Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, aquellas promesas a los antepasados, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el libro de Miqueas. Juicio, denuncia, anuncio de castigo, anuncio de una salvación futura, previo castigo, obviamente. El pueblo en determinado momento reconoce y va a soportar el juicio de Dios, va a soportar porque se lo merece, ¿verdad? Se merece esa disciplina del Señor. Y en medio de todo esto hay una promesa de salvación de parte de Dios, hay una súplica confiada y una certeza de perdón por parte del pueblo. El libro de Miqueas es un libro extraordinario que, si bien nos relata la escena del siglo VIII, hace 2800 años atrás, también nosotros vivimos las mismas situaciones, sea nuestra sociedad, sea en el lugar donde nos movemos. Hay opresiones, sabemos que hay injusticias, sabemos que hay personas que deberían actuar de una determinada manera, sean las élites políticas o en el lugar donde nos toca, que no lo están haciendo. Entonces, incluso lo peor que me parece de lo que está ocurriendo acá en este pueblo es esa teología de la opresión, es la teología al servicio de la opresión de los poderosos, es las figuras que deberían denunciar eso en connivencia con los opresores, ¿verdad? Admitiendo dinero, soborno, cohecho, como dice el pasaje, y justificando esa opresión. Frente a toda esa opresión, a ese ambiente corrupto generalizado que nos muestra Miqueas, hay uno, Miqueas. Capaz hay alguno más, pero el que denuncia es Miqueas, que se atreve a oponerse a esa teología oficial, esa teología entre comillas oficial, a esa teología de la falsa seguridad, de decir templo del Señor, como decía Jeremías también. Dejen de decir templo del Señor es este. Ahí hay un gran paralelismo entre Miqueas y Jeremías. Ustedes piensan que no les va a pasar nada porque esto es Jerusalén y acá está el templo. Entonces el profeta sacude esa modorra espiritual e intenta despertar a un pueblo, a una sociedad,
adormecida, anestesiada por el pecado, por la injusticia. Una sociedad que busca escapatoria en Dios cuando se le anuncia en juicio, pero que busca una escapatoria en actos rituales externos y no penetra en la esencia de lo que significa ese culto, no tiene una relación personal con Dios. Y como no tiene una relación personal con Dios, se dan todas estas series de opresiones que afectan a lo profundo, incluso a la familia, ¿no? En medio de todo esto, para ir terminando, el pueblo se arrepiente, reconoce, y es en ese arrepentimiento, es en ese reconocer que Dios puede tirar a Jerusalén, ese templo, ¿verdad? Que aunque tire el templo y Jerusalén seguirá siendo Dios, de manera que cuando ocurre el cautiverio y se ven sin el templo y se ven fuera de Jerusalén, se van a dar cuenta que Dios no es el templo, que Dios no es Jerusalén, que Dios es algo más grande que eso que ellos tenían como amuleto de protección. A veces es necesario que Dios nos sacuda a todos, nos tire esos falsos dioses que tenemos y que nos demos cuenta que Dios es mucho más grande que todas esas cosas que nosotros tenemos por falsa seguridad. Y es en medio de ese arrepentimiento que surge una promesa de salvación y que, por supuesto, surge esa certeza de perdón que Dios va a traer porque el pueblo se arrepintió. Hermanos, que esta palabra siga hablando en nuestra vida, en nuestros corazones, que pueda sacudir nuestra modorra, que no nos hagamos ídolos, no nos hagamos fetiches de determinadas prácticas que nosotros hacemos. Busquemos esa comunión con Dios porque eso es lo que le agrada al Señor, que ames la justicia, la equidad, que lo ames a Él. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa comunión íntima con Él. Y que si hemos tenido algún amuleto y si hacemos alguna cosa que está mal, hay alguna área de nuestra vida que está adormecida, es tiempo de arreglar cuentas, de decir, Señor, no he penetrado en la esencia, estoy haciendo esto mecánicamente, sirviéndote mecánicamente, estudiando mecánicamente, haciendo algo para ti, visitando un enfermo mecánicamente. No quiero estar sirviéndote como una rutina, como un acto ritual externo, como un ejercicio de todos los domingos. Necesito ese renuevo, necesito penetrar en el significado de eso que hago para ti. Si canto, si predico, si visito, si lavo la iglesia en el lugar que me toque, pero no lo quiero hacer como algo mecánico, quiero penetrar en ese significado. Y Dios va a renovar nuestra vida. Dios va a renovar nuestra vida. Hermanos, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, siga hablando en sus corazones. Para mí ha sido un placer compartir esta palabra con ustedes. Que Dios los continúe bendiciendo ricamente.